Imagina esto, estás bajo un sol que no perdona, rodeado de arena, polvo y bloques de piedra que pesan más que tu vida entera. Estás en Giza, hace más de 4000 años. No hay descanso, no hay máquinas, solo tus manos, tus compañeros y un pequeño milagro diario. Sí, una jarra de cerveza espesa, tibia, burbujeante. Es tu paga, tu comida, tu medicina, tu motivación. Porque sí, en el antiguo Egipto, la cerveza no era una simple bebida, era la columna vertebral de la civilización. Sí, te pagaban con cerveza, te curaban con cerveza, y cuando morías te enterraban con ella, como quien deja el pasaporte para el más allá. No estamos hablando de una cerveza artesanal con nombre moderno, no, sino de un brebaje que moldeó imperios. Y hoy te propongo un viaje tan apasionante como espumoso, porque vamos a descubrir cómo la cerveza pasó de ser un accidente fermentado a convertirse en el líquido sagrado de los dioses, los faraones y también de los campesinos. Y lo haremos gracias a mitos, jeroglíficos, arqueología molecular y hasta recreaciones modernas. Hola curiosas y curiosos de la historia, soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Todo empieza con una historia de sangre, una diosa desatada y una resaca divina. Cuenta la leyenda que los humanos empezaron a portarse mal, algo bastante habitual, por cierto, y el dios Ra, harto, decidió enviarnos a Sekhmet, su hija, su leona, su brazo armado. Y Sekhmet no vino con flores, no, sino con furia. Empezó a masacrar aldeas con una sed de sangre tan salvaje que ni el propio Ra podía pararla. Así que se le ocurrió un truco. Mandó preparar cerveza teñida de rojo para que pareciera sangre. Sekhmet bebió y bebió y bebió hasta caer borracha. Y así, amigos y amigas, la humanidad fue salvada gracias a una borrachera monumental. Esta historia no es solo una anécdota, está grabada en los textos sagrados egipcios y dio lugar al Festival de la Embriaguez. Sí, lo que oyes, este festival se celebraba cada año en honor a Hathor, diosa del amor, la música y de la cerveza, claro. Durante la fiesta, hombres y mujeres se reunían en los templos y bebían hasta entrar en trance. Pero no era un botellón descontrolado, no. Era un ritual, con música, cánticos, danzas y litros de cerveza. En los relieves del templo de Hathor en Déndera podemos ver escenas de estos rituales. Sacerdotisas bailando, jarras rebosantes, músicos tocando sistros y tambores, y fieles alcanzando el éxtasis espiritual. Porque para los egipcios, embriagarse era una forma de romper la consistencia ordinaria y conectar con lo sagrado. Sí, en Egipto, emborracharse era un acto religioso. Bendito seas, Ra. Pero bueno, ahora vamos al grano. ¿De dónde viene toda esta pasión egipcia por la cerveza? Pues bien, en 2021, un equipo de arqueólogos egipcios y estadounidenses hizo un descubrimiento alucinante en Ábidos, una fábrica de cerveza de más de 5000 años de antigüedad. Pero no una ollita para fiestas, no. Era prácticamente industrial. 8 unidades de producción, cada una con tinas de cerámica capaces de calentar mezclas de agua y grano, que podía producir hasta 22.000 litros por lote, lo que demuestra que no era un lujo de nobles, sino una necesidad masiva y planificada por el Estado. Imagina eso, una macrofábrica de cerveza funcionando hace más de 5000 años, sin acero, sin electricidad, sin termómetros, solo barro, fuego y conocimiento. ¿Y para qué tanta cerveza? Bueno, seguramente para alimentar a los trabajadores de los templos, los soldados, los campesinos y también como ofrenda ritual. Porque los faraones eran muy elegantes, pero también muy cerveceros. Y este no es un caso aislado. En Hieracómpolis, uno de los centros urbanos más antiguos de Egipto, se encontraron estructuras similares del 3600 a.C., que confirman la producción sistemática de cerveza a gran escala. Allí se encontraron hornos, recipientes para el pan, tinajas para fermentar, todo ordenado, con una lógica que recuerda más a una microcervecería moderna que a una aldea del Neolítico. Pero, ¿cómo sabemos que esas vasijas no contenían agua o zumo de loto? Pues gracias a la arqueología molecular. El bioquímico Patrick McGavern y su equipo encontraron residuos de oxalato de calcio, una firma química
que solo aparece cuando hay fermentación activa, es decir, cerveza de verdad, aunque quizá con menos glamour y más grumos. De hecho, MacGyver no se quedó en el laboratorio. Junto a cervecerías modernas, recrearon esas cervezas egipcias utilizando los ingredientes originales: pan cocido, agua del río, levaduras naturales. ¿El resultado? Pues una bebida densa y agria. Lo sé, no suena muy apetecible, pero era una fuente básica de energía y seguridad sanitaria. En un mundo sin agua potable garantizada, la cerveza era la solución. Al pasar por ebullición y fermentación, se eliminaban gran parte de los patógenos, lo que hoy nos explica la microbiología. Los egipcios lo sabían por pura experiencia. Beber cerveza era más seguro que beber agua, literalmente. Y aquí entra un dato que a muchos les sorprende. La cerveza era parte del salario. En el poblado de Deir el Medina, donde vivían los artesanos que construían las tumbas reales, los registros muestran que los obreros recibían entre 4 y 5 jarras de cerveza al día como parte de su pago. Y no eran solo los obreros, soldados, campesinos, pastores. Todos recibían su ración. Y como también te conté en el vídeo sobre los constructores de pirámides, ellos también cobraban el salario con cerveza. Y no solo los obreros cobraban con cerveza, soldados, campesinos, pastores, todos recibían su ración. ¿Te imaginas trabajar en agosto a 42 grados y que tu jefe te diga: toma, una jarra por el esfuerzo? Pues eso pasaba. Y ojo, algunas cervezas eran tan potentes que incluso los templos las usaban en ceremonias donde la gente perdía el conocimiento. Y no estaba mal visto, estaba bendecido. Pero la cerveza egipcia no solo servía para refrescar cuerpos y celebrar rituales, era también medicina. El papiro de Ebers, uno de los textos médicos más antiguos del mundo, contiene más de 100 recetas medicinales, donde la cerveza aparece como base o excipiente. Se mezclaba con comino, higos, resinas, y se utilizaba como antiséptico, analgésico o jarabe para la tos. Y no es casualidad. Hoy sabemos que la fermentación facilita la extracción de compuestos activos de las plantas, potenciando su efecto. Es decir, los médicos del antiguo Egipto aplicaban principios farmacéuticos sin saberlo, pero con mucha cerveza. Incluso en la muerte, la cerveza seguía siendo imprescindible. Las tumbas egipcias contienen jarras cerámicas con restos de cerveza, como si el difunto necesitara llevar su kit básico al más allá. Y no es simbólico. Los análisis químicos de estas jarras muestran de nuevo residuos de fermentación. No era decoración, era cerveza de verdad. Una cerveza para cruzar al otro lado. Así que ya lo sabes, en el antiguo Egipto, la cerveza era todo: alimento, medicina, salario, bebida ritual y hasta pase al más allá. Pero ahora llega una de las partes más fascinantes de toda esta historia. ¿Cómo la hacían exactamente? ¿Quién la producía? ¿Y cómo sabemos eso hoy, miles de años después? Pues aquí es donde entra en escena la arqueología cervecera. Sí, existe, y es mucho más interesante de lo que imaginas. Ya te he adelantado antes que la receta egipcia de la cerveza no se parece en nada a esa lager fresquita. Sí, esa que te tomas con una tapa. ¿Quieres saber exactamente cómo se hacía? Pues imagina que estás en una cocina del año 2800 a.C., con el Nilo de fondo y un horno de barro humeante. Lo primero que hacían era preparar un pan muy especial llamado betja, elaborado con trigo emmer y cebada. Pero ojo, no lo cocían del todo. Lo dejaban a medio hacer, blandito por dentro, como una especie de bizcocho rústico y sin azúcar. Y después ese pan se desmigajaba a mano, nada de robots de cocina, y se mezclaba con agua templada, ni muy caliente ni muy fría. Esa papilla resultante, que ya olía a campo y fermento, se dejaba reposar durante días, sin levaduras añadidas, sin conservantes, solo confiando en las levaduras salvajes que flotaban por el aire y que los egipcios, sin saberlo, domesticaban en cada lote. Y entonces, magia, o mejor dicho, fermentación. Al cabo de un tiempo, esa mezcla burbujeaba sola, generando una bebida densa, nutritiva y con su puntito embriagador. No se filtraba, no se embotellaba, no se enfriaba, se servía tal cual, directamente desde grandes jarras de cerámica. A veces incluso se bebía con pajitas de caña para evitar tragarse los grumos flotantes. El resultado, pues una especie de batido de pan antiguo, fermentado bajo el sol del Nilo. Una experiencia sensorialmente completa, por decirlo suave. Y no te pienses que esto es teoría de libro antiguo, no.
Todo esto lo sabemos gracias al increíble trabajo de investigadoras como Delwen Samuel, bioarqueóloga de la Universidad de Cambridge. Ella analizó al microscopio residuos encontrados en pan y cerveza de tumbas egipcias y descubrió restos de almidón, levaduras y bacterias lácticas, pruebas claras de una fermentación activa y controlada. Y ahora una revelación histórica: la mayoría de estas cervezas no las hacían hombres, no, las hacían mujeres. Sí, en el antiguo Egipto, la producción de cerveza era una actividad femenina por excelencia. No solo cocinaban, no solo preparaban los ingredientes, eran las maestras cerveceras del Nilo. Pruebas, pues las tenemos a raudales. Estatuillas funerarias, relieves en tumbas y hasta textos oficiales muestran a mujeres moliendo grano, mezclando ingredientes y removiendo enormes jarras con palos de madera. Algunas incluso tenían títulos como señora de la casa de la cerveza, lo que indica un estatus social importante. No eran esclavas ni sirvientas, no, eran expertas, encargadas de una producción esencial para la economía y los rituales. En otras palabras, la cerveza no solo sostenía Egipto, también lo hacían las mujeres que la elaboraban. Y este patrón no es exclusivo de Egipto. En Mesopotamia, por ejemplo, existía la diosa Ninkasi, patrona de la cerveza, y el primer himno receta de la historia está dedicado a ella. Un texto que describe cómo hacer cerveza cantando y que, por cierto, también menciona a mujeres como las productoras principales. Así que ya sabes, si alguna vez te cruzas con alguien que te dice que la cerveza es solo cosa de hombres, recuerda que las primeras en fermentar cultura fueron ellas. Y nada más por hoy. ¿Te imaginabas que la cerveza había sido tan importante para los egipcios? ¿Te atreverías a beber una jarra espesa de pan líquido fermentado como un auténtico obrero de la pirámide? Déjamelo en los comentarios. Dale un like a este vídeo si te ha gustado, es gratis y nos ayuda muchísimo. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias. Por cierto, ya que has llegado hasta aquí, es que sin duda te gusta la historia de la cerveza, ¿no? Pues si quieres profundizar más, te recomiendo este libro, El sentido de la birra, de Johnny Garrett, una historia de la humanidad contada a través de la cerveza. Me lo han enviado mis amigos de la editorial Net Ediciones y está súper bien. Ah, y sígueme en Instagram, porque allí encontrarás más contenido de historia y ciencia, que seguro te gustan. Búscame como JJPriegoTV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.